¿Qué tal? Feliz mañana, qué gusto es poderlos saludar a esta hora a través de la pantalla de Canal Institucional en Bien Dateado en Vivo, el espacio al servicio de la ciudadanía. Les traemos 60 minutos de información completa. Gracias por estar conectados con nosotros. Y es que en muchas ocasiones a nosotros, a nuestros familiares, nos ha tocado que sufrir los embates de reclamar un medicamento. Situación difícil que en algunas ocasiones se da porque los precios de los medicamentos son bastante elevados y en otras situaciones nos toca que enfrentar acciones de tutela para que se nos entreguen de forma oportuna cuando somos usuarios de las EPS. Pues hoy en este Bien Dateado estaremos colocándole la lupa a los precios, al acceso de los medicamentos en el país. Nos estará acompañando en instantes un abogado experto en estos temas para resolver los interrogantes de cada uno de nuestros televidentes. Ustedes allá en casa nos pueden plantear sus casos puntuales. ¿Cómo lo hacen? Es muy sencillo. Mire, nos puede dejar un mensaje a través de notas de voz en nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. También nos puede escribir en nuestra plataforma de Facebook Live. Nos encuentra como Canal Institucional. Leemos cada uno de sus comentarios en tiempo real. Recuerde que puede vernos a través de www.canalinstitucional.tv desde cualquier parte del mundo en sus dispositivos móviles. Y es que las EPS están en el deber de entregarle de forma oportuna los medicamentos a sus usuarios. Conocimos la historia de Adelina, Mariluz y Aide, tres mujeres quienes tienen que hacer largas filas para reclamar sus medicamentos que les sirven al momento de combatir las patologías. Estas son sus historias. A juicio de la Corte Constitucional, las entidades promotoras de salud no solo tienen la obligación de garantizar la oportuna y eficiente entrega de los medicamentos que requiere el paciente, sino también la de adoptar medidas especiales cuando se presentan barreras injustificadas que impiden su acceso por circunstancias físicas o económicas. Mariluz, María Adelina y Aide son personas con múltiples comorbilidades y su situación al momento de reclamar sus medicamentos se ha convertido en una pesadilla. Un dolor y sufrimiento que han ido calmando a ritmo de danza. Yo sufro de una resequedad en el ojo, pero eso es un problema para pedir la droga, porque qué día estuve en Chapinero, después de hacer una cola de 4 horas, me tocó el turno y resulta que me dicen que ahí no me entregan esa droga, que tengo que ir a la 48 con séptima, primero a autorizar para que me den la droga, porque son unas gotas que valen 120, eso no lo da la EPS. Lo principal somos los de tercera edad o las mujeres embarazadas, pero resulta que allí, en esa IPS o EPS, no hay esa distinción. Si no llega y tiene que uno coger el turno, y a mí me tocó esperarme 3 veces que empezaban por el 0 al 100. Entonces cuando ya llegué y lo van diciendo por letras, ¿sí? Y yo pensé que ya me tocaba cuando nombraron el 98 y resulta que no, me dijeron no, todavía le faltan 250 personas que están delante de usted. Muchas veces uno llega al médico y ya cuando va a terminar le dice, pero es que esta droga no la cubre la EPS suya, pero tengo una persona, le voy a anotar el teléfono, esa persona le vende la droga a usted. Entonces, para mí eso es un negocio redondo que tienen los médicos. Otro problema que se presenta ya es que le entregan a uno la droga cuando lo llaman y le dicen, bueno, le vamos a dar estas pastillas, pero no, los otros dos remedios no los hay, entonces nosotros la estamos llamando para que venga a reclamarlos. Pasan 1, 2, 3 meses y nunca lo llaman a uno para reclamar el resto de droga. Esto es lo más importante para mí, son las 3 drogas más importantes que yo tengo que tomar. Me queda para 8 días nada más, entonces ¿qué voy a hacer para los otros días? Es esto, este medicamento, este y este. Y si veníamos mal con el problema de la droga, se puede imaginar ahorita con pandemia, con paros, peor es la situación, terrible para nosotros porque entonces no, en la salud estamos muy, muy mal. El doctor me mandó unos medicamentos y dijo, los medicamentos se los traen a la casa. Perfecto. Entonces duré 3 meses que no me llegaban los medicamentos. A razón de eso, pues mi hija dijo, no mami, pues comprémoslos al tercer día porque se demoran mucho. Y a los 3 meses me llegó los medicamentos que me había formulado el médico. Cuando no estaba el COVID-19, sí me tocaba ir a hacer esas colas a pedir los medicamentos.
Entonces me decían, esto no los hay, véngase dentro de 4 días que ya han llegado. Yo creo que eso es muy injusto, sobre todo para la gente de edad, tener que madrugar a reclamar la droga 2, 3 de la mañana, con ese frío, que le toca desplazarse de un lado a otro. Yo creo que eso no es justo. Van, hacen la cola, madrugan y no le dan el medicamento. Le dicen que vuelva otro día, que les toca ir a otro lado. No estamos en este momento para irnos a desplazar, perder el tiempo con el medio de la pandemia. Así estemos vacunados o no estemos vacunados, perder uno el tiempo, uno se arriesga que le vaya a dar uno el virus en este momento y perder el viaje y sí contagiarse uno y llevar este contagio a la casa. Las citas para las personas adultas es otra de las dificultades. Yo tengo el caso de una amiga que tiene una úlcera en una pierna desde enero y lleva pidiendo una cita y se la dieron hasta julio y virtual. ¿Cómo la va a mirar el médico una pierna, una persona habitual que ni siquiera la está viendo, ni le está tocando nada? O sea, eso no es así. No creo que las citas tienen que ser virtual por un teléfono que ni siquiera el médico lo llama, porque si fuera videollamada, dice uno. Y es que acceder a los medicamentos en muchos casos se ha convertido en un padecimiento al momento de tratar los procedimientos médicos. Sus altos costos son los principales tropiezos de los ciudadanos en el país. Pero ¿quién regula el precio de las medicinas en Colombia? En la siguiente nota se lo contamos. En Colombia existe una regulación de precios en cabeza de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, y esa comisión está compuesta por el ministro de Salud, el ministro de Comercio y un delegado del presidente de la República. Hasta el momento existen diferentes estrategias de regulación de precios que lidera esta comisión. Por ejemplo, la definición de precios basados en referencias internacionales, en la cual el país observa a cómo se venden ciertos medicamentos que pueden ser de interés observar en otros países, en 17 países del mundo, y si el precio medio de esos medicamentos está muy por debajo del precio al cual se vende en Colombia, entonces se decide poner el precio observado internacionalmente. Esta regulación lleva varios años de aplicación. Es una regulación interesante porque generó en su momento unos ahorros muy relevantes, pero el mercado farmacéutico es suficientemente adaptable, la industria farmacéutica logra adaptarse fácilmente y es deseable hacer revisión de esas regulaciones y una observación de distintos medicamentos para garantizar que la eficiencia en los ahorros, que a su vez va a permitir mejor acceso a los medicamentos, se mantenga. Cuando se conoce un precio de un medicamento genérico que es mucho más competitivo que otro, a través de, por ejemplo, la página web del ministerio o a través del sistema de información de precios de medicamentos, esto permite que quienes compran empiecen inteligentemente a mirar y prefieran aquellos medicamentos de menor precio. Lamentablemente, existe también unas estrategias, existen unos mecanismos a través de los cuales se incide sobre la población y sobre los profesionales que prescriben o sobre quienes toman las decisiones de compra, que hacen que prefieran ciertas marcas aun cuando sean mucho más costosas y aun cuando cumplan los mismos estándares de calidad. Existen otro tipo de obstáculos más allá del precio, más allá de las patentes, que se convierten en barreras para que los pacientes accedan a las terapias. Las barreras geográficas, las barreras de ingreso, las personas más pobres y las personas con menos posibilidades de acceder a los mecanismos, por ejemplo, de tutela o los mecanismos excepcionales para exigir el derecho a los medicamentos que les son prescritos, suelen ser barreras relevantes. Existen otro tipo de obstáculos que tienen que ver con esos trámites administrativos exagerados.
Vale la pena mencionar que en Colombia todos los medicamentos están incluidos por el derecho a la salud, a excepto de un listado que se encuentre en unas exclusiones, pero que son muy pocos. En términos generales, todos los pacientes por ley tienen acceso a los medicamentos. ¿Qué es lo que pasa? Que las EPS incumplen en la entrega completa, continua y a tiempo de los medicamentos, y es ahí donde muchos tienen que utilizar la acción de tutela para que las EPS cumplan con la entrega de medicamentos que están garantizados por el núcleo del derecho en Colombia, que lo dio la Ley Estatutaria de Salud. Reconsiderar qué tan importante es que las EPS sigan administrando el derecho a la salud, si no van a cumplir como deben cumplir, y el país hacia dónde debe girar para que el elevado costo del uso de medicamentos sea mucho más racional, que en realidad sirva para que los pacientes soportemos de una u otra manera mejores las enfermedades a unos costos razonables, y que también tanto la industria multinacional como nacional sea razonable, teniendo en cuenta que la salud es un derecho fundamental y no es un medicamento, no puede ser una mercancía de oferta y demanda como cualquier otro producto del mercado. Y es que el sistema de salud, sin lugar a duda, es uno de los principales canalizadores de acciones, tutelas impuestas por los usuarios al momento de reclamar de forma oportuna sus medicamentos. Sin embargo, el trámite aún continúa siendo bastante engorroso. Hemos querido invitar a la doctora Claudia Vaca. Ella es la directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Claudia, qué gusto saludarla. Buenos días. Un placer acompañarlos. Doctora Claudia, la primera pregunta es entender por qué existen tantas barreras al momento de acceder a estos medicamentos en el sistema de salud. En realidad, las barreras son intrínsecas a las inequidades que tenemos en el país en términos de pobreza, barreras geográficas, dificultades en la infraestructura de atención en salud en ciertos territorios, pero además de eso existen una serie de barreras administrativas que normalmente se asocian sobre todo a los medicamentos hipercostosos o medicamentos que no están incorporados en el plan de beneficios, o cuando por razones de preferencia de marca algunos prescriptores, algunos médicos que prescriben o algunos pacientes presionan porque les sustituyan esos medicamentos por la marca que se requiere. Digamos que hay una mezcla de diferentes factores que debería considerarse como las distorsiones propias del sistema de salud, pero también de las inequidades que sufre el país y que se expresan bastante o muchísimo más cuando hablamos de salud. Hablemos de los precios. ¿Considera usted que en la actualidad se han presentado rebajas en las fórmulas médicas o medicamentos que nos formulan, en este caso los médicos, para acceder a ellos? ¿Hay rebajas o de qué depende quizás que suban o bajen sus precios en este caso? Los precios son sin duda parte de los determinantes de las barreras, y la verdad es que el gobierno nacional, a través de los mecanismos de regulación, ha logrado incidir o intervenir para regular los precios, pero en los últimos años, en especial en los últimos 2 o 3 años, esta capacidad regulatoria de intervención y de decisión del Estado por bajar los precios y por garantizar que se eviten abusos se ha disminuido de manera relevante. Puede ser que la pandemia haya limitado esas capacidades de regulación e intervención del Estado, pero también se trata de una voluntad política y de una postura de política pública. Posiblemente no hay un interés, como si lo hubo en otros momentos, de hacer intervenciones para evitar abusos, precios excesivos y garantizar que se protege el bolsillo de los colombianos, pero también los recursos públicos de la salud. Lo veíamos en las notas iniciales, historias de mujeres que les dicen, bueno, venga mañana, venga pasado mañana, tienen que hacer largas filas para poder esperar por un medicamento. ¿Usted considera que las entidades reguladoras de la vigilancia del acceso oportuno de los medicamentos en este momento están cumpliendo con su trabajo? Pues la verdad es que los mecanismos para que se verifique que el derecho a la salud, cuando estamos hablando en términos de medicamentos, el derecho a que el paciente reciba en el tiempo oportuno la cantidad de los medicamentos que necesita, no se llevan a cabo adecuadamente por parte de las entidades que hacen la vigilancia.
la Superintendencia Nacional de Salud y otras entidades que hacen vigilancia deberían garantizar que sobre todo en aquellos territorios en donde hay esas barreras geográficas y de pobreza tan fuertes, allí se hiciera un mayor énfasis en garantizar que los medicamentos, sobre todo los medicamentos esenciales, aquellos que son determinantes, por ejemplo, para garantizar que la enfermedad esté controlada. Un paciente diabético no debería tener dilaciones en la entrega de sus medicamentos. Un paciente con cáncer que esté bajo tratamiento no debería tener barreras administrativas para la entrega oportuna de su terapia. Un paciente con hipertensión o con algún tipo de problema de coagulación en su sangre no debería tener interrupciones en el tratamiento. Ese tipo de elementos deberían ser los que determinen la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud y de la vigilancia por parte de las Secretarías de Salud para garantizar que no lo hacemos en función, digamos, administrativa de la vigilancia, sino en función de los resultados en salud para evitar mayor morbilidad, mayor mortalidad y proteger a la población. Y eso en la actualidad no se está haciendo de esa forma. Entiendo, doctora, y finalizo con esta pregunta: ¿qué tanto la pandemia ha dilatado los procesos de acceder a las medicinas en el país? Yo creo que es el indicador más crítico de lo que hemos denominado en otros espacios la copandemia. Toda esa falta de atención, toda esa disminución y temor en la atención, pero también restricción en el acceso a los servicios debido a la pandemia, está generando una carga epidemiológica muchísimo más grande en otras patologías. Acaba de salir un informe del Instituto Nacional de Salud sobre los indicadores, por ejemplo, de mortalidad materna. Y hacía muchos años nosotros no habíamos visto un aumento de la mortalidad materna como en la época de la pandemia. Este es un indicador claro de que los servicios de salud y las estrategias de atención, pero también la ciudadanía, han bloqueado el acceso y se ha dificultado el acceso a los servicios, y esto está en contra, o por lo menos está generando una carga de daño en salud mayor que la de la propia pandemia. Es la preocupación más grande que tenemos en este momento sobre los efectos de la pandemia, cómo digamos, el COVID-19 capturó toda la estructura de los sistemas de salud y toda la atención de las entidades que están encargadas de la vigilancia, pero también de la atención, y a su vez capturó el miedo de la gente a asistir a los servicios de salud. Y esto con seguridad ya nos está pasando una factura muy fuerte en términos de indicadores de salud pública. Pues doctora Claudia Vaca, gracias por estar con nosotros a esta hora ayudándonos a comprender este panorama. Muchas gracias a ustedes por estar atentos a estos temas. Es que precisamente muchos de nosotros hemos escuchado hablar sobre los medicamentos genéricos y los de fórmula comercial, pero ¿qué diferencia existen entre unos y otros? ¿Hay rebajas sustanciales en este momento en el mercado? Pues un equipo periodístico de Bien Dateado se dio a la tarea de visitar una droguería y esto fue lo que encontró. Los productos comerciales han requerido de una investigación durante muchos años para salir al mercado. ¿Sí? En algunos países se dan algunas patentes para la explotación de esa patente durante muchos años y en ocasiones, o mejor, mayormente esto es lo que genera un sobrecosto del producto comercialmente. La gran diferencia está basada en el estudio que hace el laboratorio farmacéutico, la multinacional que investiga una sustancia, ¿sí? Entonces ellos llevan este costo, lo llevan al consumidor final y eso genera un alza del producto como tal. Los medicamentos comerciales originales tienen un precio exorbitante, son de los más costosos de Latinoamérica, versus el medicamento genérico está por debajo hasta en un 80%, calculando pues los principales, ¿no? Los laboratorios comerciales originales argumentan que es por su calidad de producción, por su importación, porque algunos laboratorios ya no producen en Colombia sino importan. Entonces
Principalmente son esos dos argumentos. En nuestro país existen algunos productos con control de precio, ¿sí? A partir del 2013 encontramos unas circulares que generaron un control de precios a unos productos específicos, pero a la gran mayoría del común de medicamentos que compramos en el mercado no hay un control específico del precio, ¿sí? Todo se da por la oferta, la demanda, ¿sí? Las condiciones de competencia es lo que nos lleva a tener una diferencia o un control en los precios. Hay una libertad de precios, ¿sí? Los medicamentos no tienen un control específico de precios y todo se basa en competitividad, ¿sí? Hay unos grandes actores, tanto nacionales como internacionales, que quizá por su volumen de compra logran unas mejores condiciones comerciales, ¿sí? Y esto pues se ve reflejado en el precio final al consumidor. O sea, a partir de 2013 se determinó a través de la política de medicamentos del país empezar a hacer esta regulación. Sin embargo, uno mira el listado, pues esa regulación está muy dada sobre productos muy específicos para enfermedades muy específicas que lógicamente derivaban en una tutela para que a ti te lo dieran, ¿sí? Y lógicamente el Estado era quien pagaba un precio elevado al productor por ese producto. Los genéricos pues ya surgieron hace unos años bajo el principio de la universalidad y de tener accesibilidad a los medicamentos, ¿sí? Esto pues por su menor costo permitió que mucha gente accediera a un gran mercado de medicamentos a un bajo costo. La normatividad y los manuales de procesos de calidad para los farmacéuticos nos exigen ciertos pasos para contar con un producto de óptima calidad. Y la regulación sí la hace la Secretaría de Salud por medio de su programa Medicamentos Seguros. La invitación es para que los usuarios primero tengan la tranquilidad y la seguridad que entre ambos productos pueden encontrar la misma efectividad, que pueden acceder a medicamentos de bajo costo con muy buena calidad y laboratorios nacionales e internacionales que producen tanto productos genéricos como comerciales de muy buena calidad y a muy buenos precios. Siempre compren en un lugar que sea reconocido, que sea de confianza para el buen uso de ellos. Hoy en este Bien Dateado estamos hablando sobre el control y la vigilancia de los medicamentos en el país. Si usted tiene alguna situación particular que nos quisiera comentar, compartir, lo puede hacer muy sencillo. El 312-487-0413 está disponible, donde usted nos puede enviar sus notas de voz con sus interrogantes, sus preguntas y sus casos puntuales. En minutos, un abogado experto en estos temas nos estará acompañando para resolver cada uno de sus interrogantes. La tutela se ha convertido en el mecanismo legal más acogido por los ciudadanos al momento de solicitar la devolución de los medicamentos y la entrega oportuna de calidad. En este caso, en la siguiente nota les presentamos cuál es el marco legal que cobija a los usuarios al momento de acceder a estas medicinas. Hay que recordar que desde el año 2015, con la ley estatutaria 1751 del mismo año, llega al ordenamiento jurídico la tan anhelada tipificación del derecho constitucional fundamental a la salud. Desde el año 2015, el artículo 10 es muy claro en advertir los derechos y deberes que tienen las personas ante el sistema de salud, en el cual queda expresa mención a la accesibilidad de todos y cada uno de los medicamentos, tecnologías o requerimientos que se quieran para proteger la integralidad del derecho a la salud. Y también estipula esta norma que debe haber una política farmacéutica nacional que controle y regule los precios, que impacte sobre ese mercado de la industria farmacéutica multinacional y que permita que Colombia desarrolle una capacidad de soberanía sanitaria, apostándole a su industria. Anteriormente se hablaba de un comité técnico-científico que eran unos profesionales de la salud que propendían por otorgar las autorizaciones a aquello que estaba en el plan de exclusiones o no estaba contemplado en el plan de beneficios. En la actualidad, esto viene siendo reemplazado también por la posibilidad que tienen los médicos de recetar, ¿sí? Y que tienen de diligenciar
las fórmulas médicas en una plataforma. Lamentablemente en Colombia, entre enero y marzo de este año, la Supersalud difundía cómo más de 32.000 ciudadanos presentaron quejas y reclamos por falta de ese acceso a medicamentos oportunos o debido a problemas administrativos relacionados con las famosas autorizaciones. El usuario de la salud tiene su médico tratante, tiene su EPS y tiene su IPS, que es el prestador de sus servicios. Este entonces requerirá de parte del profesional de la salud del ramo específico que suministre el medicamento u ordene la tecnología necesaria para la garantía de este derecho a la salud. Por supuesto que el camino es administrativo para que estos medicamentos sean otorgados y sean entregados por parte de la EPS. Puede suceder que estos medicamentos no estén en el plan de beneficios. ¿Qué hacer? Entonces está la posibilidad que el médico tratante, ante la importancia y solicitud de estos medicamentos, se haga el trámite a través de la plataforma MiPres y puedan prescribir, por supuesto, todo aquello que tiene que ver con lo que no está incluido en el plan de beneficios UPC. Una de las motivaciones que tienen los colombianos al presentar tutelas cada 34 segundos en promedio tiene que ver con el problema de acceder a sus medicamentos de manera oportuna. Al tratarse de un derecho constitucional fundamental, cuyo resorte se encuentra en el artículo 49 constitucional, en relación también o en concordancia con la ley estatutaria 1751 del año 2015, faculta al juez de tutela otorgar la protección por vía de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y reglamentada por el decreto 2591 del año 91. Lamentablemente, en el marco de la pandemia, esta situación se ha empeorado gravemente y las EPS no siempre han cumplido su deber de hacer llegar los medicamentos a los domicilios. Esto se ha traducido en una desmejora de la condición de salud de muchos colombianos que padecían comorbilidades. Hoy en Bien Dateado hablamos sobre la vigilancia y el acceso de los medicamentos en el país. Entramos a este bloque de preguntas y respuestas donde nos gusta interactuar con ustedes en tiempo real. Los escuchamos, nuestros canales abiertos para que desde ya empiece a preguntar sobre nuestro tema del día y sus casos puntuales. Los atendemos por un lado en el 312-487-0413, es nuestra línea de WhatsApp donde usted nos puede enviar sus notas de voz con los casos puntuales. Si prefiere nos puede escribir también en nuestra transmisión de Facebook Live, nos encuentra como Canal Institucional, leemos sus comentarios en tiempo real. Para realizar esta dinámica hemos querido invitar en esta mañana al abogado Jesús González, experto en Derecho Médico, quien ya nos acompaña en directo. Abogado, qué gusto saludarlo, buenos días. Hola Carlos, muy buenos días, cordial saludo a toda la audiencia de Bien Dateado. Bueno, abogado, ¿estamos preparados para la dinámica? Sí, por supuesto, claro que sí, aquí muy atento a resolver las inquietudes de los ciudadanos. Y es que justamente nos llega la primera a través de nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, los escuchamos. Buenos días, excelente programa. ¿Las EPS están obligadas legalmente a través del personal médico a suministrar medicamentos especiales o solamente los genéricos? Gracias. Doctor González, ¿qué decir frente a esta inquietud? Bueno, aquí tenemos que tener presente la concepción del derecho en salud que encierra, digamos, toda esa noción que tiene que ver con los procesos de diagnóstico, rehabilitación y tratamiento en la salud de las personas. Por lo tanto, si el médico prescribe un medicamento, independientemente de que sea genérico, sea comercial, o establece cierto tipo de medicamento, cierto tipo de principio activo o de presentación del mismo, la EPS está en la obligación de suministrarlo. Recordemos que nuestro marco legal es la ley estatutaria, la que rige actualmente en este momento, la ley 1751 del año 2015, y en su artículo 15 define cuáles son precisamente esas prestaciones, y son aquellas que sean ordenadas por el médico tratante, y solamente hay una serie de exclusiones dentro de las cuales no se encuentran este escenario de los medicamentos comerciales. Entonces, si un médico, un ejemplo puntual,
prescribe un medicamento comercial para un tratamiento cardíaco, el captopril, etcétera, porque él considera desde su óptica científica y desde su autonomía médica que ese es el medicamento que es necesario para el proceso de recuperación o tratamiento en salud de ese paciente, la EPS se encuentra en la obligación legal de suministrar ese medicamento sin ninguna condición, sin ninguna barrera de acceso. Los leemos también a través de @institucionaltv, nuestras redes oficiales. Mire, doctor, que nos pregunta por acá un televidente, si la EPS no responde por mi medicamento, ¿qué puedo hacer? Sí, hay varios, digamos, canales de vigilancia. En el tema de medicamentos, puntualmente, al tratarse en este caso puntual de un componente de la prestación del servicio en salud, es decir, la no entrega de un medicamento, puede acudir directamente a la Superintendencia Nacional de Salud, que es la entidad, la cabeza del sistema de inspección, vigilancia y control en Colombia y la entidad encargada directamente de hacer vigilancia a que las EPS cumplan con sus obligaciones legales. Recordemos que la Superintendencia Nacional de Salud es quien habilita a las entidades promotoras de salud y quien les otorga su autorización de funcionamiento y quien también tiene la obligación legal de precisamente vigilar que cumplan con sus competencias legales. Entonces, creo que la solución en este caso es acercarse a la superintendencia vía web. Tienen unos formularios que son muy ágiles, se coloca la queja o se coloca el reclamo y la superintendencia tendrá que comunicarse con el usuario y darle razón sobre la actuación que inició. En el evento en que tengamos un tema urgente, haya una necesidad imperiosa de acceder a este medicamento, nos toca acudir a la acción de tutela. Lamentablemente, la acción de tutela, como lo decía la doctora Claudia, se ha convertido en ese mecanismo de protección del derecho fundamental a la salud que opera precisamente cuando las autoridades y las entidades encargadas de administrar los servicios en salud o de vigilar que se ejecuten de forma correcta no cumplen con sus papeles, pues tiene que entrar el juez constitucional a hacer valer los derechos de los afiliados, a hacer valer los derechos de los usuarios y a tutelar precisamente ese derecho de carácter fundamental como es la salud. Preguntamos o damos respuesta a sus interrogantes también a través de @institucionaltv. Nos hacen la siguiente inquietud, abogado. ¿Cómo puedo diferenciar un medicamento genérico a uno de fórmula comercial? Desde su campo, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Bueno, el medicamento genérico siempre tiene en su presentación comercial la leyenda de que es un medicamento genérico. También existen una serie de catálogos que permiten consultar precisamente qué clase de medicamento es, el laboratorio, el principio activo. Podemos ir más allá inclusive y podemos ingresar al INVIMA vía web y colocar el registro sanitario del medicamento y nos mostrará toda la ficha técnica del medicamento. Pero principalmente para el usuario que se encuentra en ese momento frente a una farmacia o frente a una fórmula médica y frente a un medicamento, pues el medicamento dice principio esencial o medicamento genérico o con principio esencial activo genérico. De alguna manera es la forma en que se puede identificar el medicamento, y es que la forma de identificarlo precisamente es porque la denominación del medicamento corresponde al principio activo del mismo, ¿ya? Por ejemplo, ahí estoy viendo en pantalla Advil, entonces Advil es el medicamento comercial. ¿Cuál sería la presentación genérica de ese medicamento? El ibuprofeno. El ibuprofeno es el nombre genérico y así se vende. Usted busca ibuprofeno de X o Y laboratorio y ese va a ser el genérico. Cuando tenga un nombre comercial diferente al principio activo, ahí podrá entenderse que estamos frente a un medicamento de carácter comercial. @institucionaltv nos preguntan, ¿todos los medicamentos son regulados o hay algunos que no lo sean, doctor? Bueno, ya creo que la doctora lo explicó con amplitud, pero el régimen de regulación de precios de medicamentos en Colombia, digamos que está compuesto principalmente por 3 eventos: la libertad regulada, el control directo y la libertad vigilada. En Colombia opera el régimen de control directo y el régimen de libertad vigilada. ¿Qué significa eso? El régimen de control directo es cuando la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos establece cuál es el precio máximo de venta de ese medicamento al público. Y la libertad vigilada es la que aplica para todos los medicamentos que se comercializan en Colombia, que tienen que contar con un registro sanitario INVIMA. Entonces, no todos los medicamentos se encuentran dentro de un marco de control directo. Sí se encuentran dentro de un marco de libertad vigilada, porque recordemos que la actividad de farmacovigilancia está en cabeza del Estado. En este caso es ejecutada por el Instituto, el INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos, el INVIMA, y
el tema de precios de medicamentos es un tema que es de control directo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, cuando nosotros tenemos una queja o encontramos una irregularidad en el precio del medicamento, pues es la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Metrología Legal, la encargada de realizar las investigaciones y proferir las sanciones precisamente por ese tipo de irregularidades. Nos pregunta abogado Adriana Gómez Osorio en nuestra transmisión de Facebook Live, ¿por qué es tan difícil acceder para someterse a pruebas para medicamentos nuevos? Bueno, recordemos que esto es un tema que tiene que ver con la seguridad, obviamente. Estamos en un tema donde también hay una tensión de derechos y hay un deber de protección por parte del Estado. Entonces, claramente en el evento de que existe un medicamento nuevo, pues debe tener toda una serie de pasos precisamente dentro de eso de deber de farmacovigilancia. Y obviamente, pues hay unas etapas de investigación que son muy, muy fuertes. Miremos el tema, por ejemplo, de lo que pasó con nuestra vacuna, que en este momento tiene una autorización sanitaria de emergencia, es decir, que los ensayos clínicos, que las pruebas de efectividad de la vacuna no han cumplido con los tiempos establecidos por las autoridades regulatorias de medicamentos a nivel internacional. Entonces, eso ha hecho que estas autorizaciones sanitarias se otorguen de manera de emergencia, es decir, de manera temporal, mientras que se terminan de concluir estos estudios. Por eso es que es tan importante y tan esencial que la ciudadanía sepa que existe un control, que existe un deber de farmacovigilancia y que ese deber de farmacovigilancia incluye toda la cadena de producción del medicamento, inclusive desde la investigación del mismo. Y por eso precisamente pues es que los ensayos toman su tiempo y requieren ciertas características para las personas que van a participar de los mismos. Bien, doctor, avanzamos en este Bien Dateado en Vivo, 9:06 minutos. Continuamos leyendo a nuestros televidentes, hoy hablando sobre el control, la vigilancia de los precios de los medicamentos en nuestro país. Nos preguntan cómo verificar que no sean vencidos o falsos. Claro, el ciudadano está en todo el derecho de exigirle a quien le está dispensando o le está suministrando el medicamento que le facilite en el empaque, debe estar siempre consignada la fecha de vencimiento del medicamento. Entonces es importante que podamos tener esa fecha de vencimiento siempre a la mano y consultarla. Pero si tenemos dudas, porque podamos pensar que puede ser un medicamento falso, que estamos en un escenario de falsedad, entonces nos dirigimos a la página del INVIMA, digitamos el registro sanitario y ahí tendremos la claridad de si ese registro sanitario de ese medicamento que estamos consultando se encuentra vigente, hasta cuándo se encuentra vigente, ¿ya? E inclusive un poco más allá, y podríamos solicitarle al laboratorio o al proveedor del medicamento que nos expida las buenas prácticas de manufactura de ese medicamento. Es decir, el ciudadano tiene todo el acceso y tiene todo el derecho de solicitar los elementos que él considere necesarios para verificar la idoneidad, la calidad y la vigencia del medicamento que se le está colocando para su consumo o para su administración. Es el abogado Jesús González, experto en derecho médico, acompañándonos para resolver los interrogantes de nuestros televidentes. En esa línea que está apareciendo en pantalla, el 312-487-0413, escuchamos sus casos puntuales respecto a este tema. También nos pueden escribir en nuestras plataformas digitales. Recuerde, Canal Institucional en la transmisión de Facebook Live y @institucionaltv en Instagram. Vámonos para Instagram, abogado. Mire que nos pregunta un usuario, ¿qué derechos existen para pacientes en entregas de sus tratamientos? Bueno, los derechos de los pacientes están, digamos, es un tema de desarrollo legal amplísimo, no solamente desde la ley estatutaria o desde la Constitución de 1991, sino mucho antes. Pero digamos que en el tema de derechos de los pacientes, la actualidad que tenemos es precisamente la ley estatutaria, que en su artículo 10 precisamente nos establece cuáles son esos derechos y deberes de los pacientes, y dentro de esos derechos pues obviamente se encuentra la entrega oportuna de los medicamentos, de los tratamientos médicos y la no existencia de barreras de acceso ni de autorizaciones. Veía alguna usuaria que explicaba que inclusive le estaban pidiendo algunas autorizaciones para acceder a los medicamentos. Estos temas se encuentran totalmente prescritos, no deben haber barreras de acceso ni autorizaciones. Entonces, creo que es importante que la ciudadanía conozca sus derechos, que conozca, que se lea la ley estatutaria, que también solicite la Carta de Derechos y Deberes que está la EPS en la obligación de entregarle. Ahí está consignado todo el marco normativo de derechos y deberes de los pacientes.
Y es una obligación, precisamente, y le hacemos un llamado a los actores del sistema, a las entidades promotoras de salud, a las entidades administradoras de planes de beneficios, que socialicen con sus usuarios de manera permanente, inclusive a través de las mismas asociaciones de usuarios, precisamente esta carta de derechos y deberes para que la ciudadanía sepa y conozca a qué tiene derecho y entienda que no hay barreras de acceso en la prestación de servicios en salud de Colombia. Es lamentable que se tenga que acudir a la acción de tutela para precisamente tutelar barreras de acceso que se interponen, cargas administrativas o burocráticas que no deben existir en la prestación de los servicios en salud. Abogado González, continuamos escuchando a nuestros televidentes a esta hora en directo. Hola, buenos días. Es que quisiera saber los médicos por qué no están bien documentados para llenar el MIPRE, porque tenemos un caso en que los médicos no lo llenan bien y devuelven y nunca llega el medicamento. Gracias. ¿Qué decir frente a esta situación puntual que plantea nuestra televidente? Sí, es un tema que tiene que ver con el prestador de servicios en salud principalmente, porque recordemos que el médico se encuentra dentro de un prestador de servicios en salud, es decir, dentro de una IPS, llámese clínica, llámese hospital. Entonces, ese médico debe estar totalmente capacitado precisamente para diligenciar la información médica y científica de los pacientes, no solamente en el diligenciamiento del MIPRE, sino en el diligenciamiento de toda la información de registros de historia clínica. Y recordemos que sobre esto puede inclusive llevar una responsabilidad médica por el no correcto diligenciamiento de esta información que el día de mañana obstaculice o genere barreras administrativas o genere una lesión en un caso concreto a un paciente. Pongámonos en el ejemplo de que el médico diligencia equivocadamente el MIPRES y en este trámite y en esta barrera administrativa, este paciente que necesitaba ese medicamento de carácter urgente termina presentando una lesión en su estado de salud, presenta un agravamiento de sus condiciones o inclusive pudiera fallecer, y en ese caso pues claramente podríamos estar frente a un evento o a un escenario de responsabilidad médica. Entonces el llamado a los médicos es a que se tomen el tiempo para precisamente diligenciar de manera correcta la información científica, la información médica de los pacientes y evitar precisamente colocar al paciente en barreras administrativas. Muchas gracias. Mire, doctor, que hasta ahora también nos siguen entrando muchas preguntas aquí en nuestras plataformas digitales. La siguiente interrogante nos lo hace Claudia Bernal, dice, ¿quién autoriza la eficacia del medicamento genérico? Sí, el INVIMA. El INVIMA es quien tiene que expedir el registro sanitario de cualquier medicamento y es la entidad encargada precisamente dentro de ese deber de farmacovigilancia. ¿Qué es la farmacovigilancia? Para que la ciudadanía de pronto tenga un poquito de mayor claridad. Es esa actividad permanente, ojo con esta palabra, permanente de monitoreo científico de los efectos negativos, aquí ya estamos hablando de la eficacia, que generan en la salud humana precisamente los fármacos que se encuentran habilitados y con registro para el consumo humano. Esa actividad entonces consiste en el seguimiento de ese medicamento una vez este ha sido autorizado y lanzado al mercado con el fin de determinar su efectividad y completar la información referente a su perfil de seguridad para el consumidor. Y obviamente esta es una función que se encuentra a cargo del INVIMA, del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que es la autoridad de farmacovigilancia en Colombia. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp 312-487-043, donde usted nos puede plantear sus situaciones puntuales y concretas frente a nuestro tema del día. Los escuchamos. No sé si esta pregunta es pertinente, pero me gustaría saber qué pasa con esos medicamentos que los afiliados a las EPS no reclamamos por dos motivos. O uno, porque no hay suministro en ese momento y las farmacias de las EPS no te informan cuándo va a llegar dicho suministro. O dos, cuando los medicamentos que te prescribe el médico suma un valor mayor, la cuota moderadora, que lo que cuesta el medicamento en una farmacia común. ¿Qué pasa con esos medicamentos entonces? ¿Se le devuelven al sistema o van a quedar siempre cargados al afiliado cuando nunca se le entregaron? Mil gracias y un feliz día. Feliz día para usted, doctor González. ¿Qué decir frente a esta inquietud? Sí, bueno, primero decir que jamás ninguna pregunta es impertinente. Todas las inquietudes ciudadanas son absolutamente válidas y esta todavía mucho más, porque creo que es bien importante dejar claridad en algo. Primero,
no deberían existir los pendientes, no se deberían generar pendientes en la entrega de medicamentos, pero supongamos que sucede dentro del proceso de atención. Entonces recordemos que la EPS está en la obligación de hacer llegar ese pendiente inclusive al domicilio del paciente. No hay que colocar al paciente entonces en la situación nuevamente de asistir a el dispensador farmacéutico a reclamar su medicamento. Entonces la EPS, primero, para responder esa pregunta, está en la obligación de hacer la entrega de esos medicamentos pendientes. ¿Qué pasa si el medicamento pendiente no se entrega? ¿O qué pasa si, expedida la fórmula, que es lo que le logro entender a la usuaria va a reclamar el medicamento, pero se da cuenta que la cuota moderadora es superior a los medicamentos que tiene que entregar, entonces decide comprarlos de su propio bolsillo? Bueno, depende generalmente del tipo de contratación que exista entre el prestador de servicios en salud y la EPS, es decir, entre en este caso, el dispensador farmacéutico, el operador logístico, que también hace parte de la cadena de atención y hoy día es uno de los actores del sistema, y la entidad promotora de salud. Bien, existen, digamos, varios escenarios de contratación. El primer escenario de contratación, que es el más comúnmente usado para los medicamentos ambulatorios, es el que se conoce bajo la modalidad de capitación. Entonces, la capitación es donde yo entrego un valor fijo de dinero a ese prestador de servicios en salud mensual, y ese valor fijo de dinero que le entrega la EPS debe ser suficiente para garantizar la cobertura en la entrega de medicamentos. Por eso es tan importante hacer seguimiento a que esos operadores farmacéuticos, a que esas entidades que hacen la dispensación farmacéutica entreguen los medicamentos que les correspondan, porque ya están recibiendo de alguna manera un dinero dentro, obviamente, de un cálculo de riesgos y dentro de un costeo de riesgos, pero están recibiendo un dinero para precisamente hacer la entrega de sus medicamentos. Entonces, los medicamentos que quedan pendientes no quedan cargados al usuario, no deberían quedar cargados al usuario. El usuario solamente pudiera cargarse la información que se reporta oficialmente, lo efectivamente dispensado, más no lo formulado, ¿cierto? Pero pudiéramos encontrar irregularidades donde seguramente en sus estadísticas algunas empresas de dispensación, algunos operadores pudieran estar reportando como medicamentos suministrados los medicamentos pendientes, y obviamente pues esto es un escenario de corrupción. Pudiera ser un tema de corrupción del mismo empleado que está en la farmacia para precisamente tener más inventario y de pronto seguramente hacer algo indebido con él, o una corrupción en la información que se le reporta al sistema. En todo caso, esto no debe pasar, no se debe permitir, y si tenemos conocimiento de alguna situación de estas, podemos acudir directamente a las secretarías de salud que se encargan de precisamente verificar las condiciones de permanencia y habilitación de los prestadores de servicios en salud para que realicen una visita y recaben las evidencias. Igualmente con la Superintendencia Nacional de Salud en lo competente. Entonces, aquí el llamado es a que estemos muy pendientes, estemos muy alerta, y obviamente son prácticas que no se pueden ni se deben permitir dentro del sistema. Abogado, termino con esta. Nos pregunta Isabel Stan. Buenos días, saludos. Quisiera saber si yo puedo solicitar a la EPS un laboratorio diferente para un medicamento. Ejemplo, a mi hijo le recetan Montelucas 5 miligramos del laboratorio MCN. Antes le mandaban Cerrocast. ¿Puedo solicitar a la EPS en este caso Cerrocast? Listo. Esta pregunta es muy importante y generalmente es un motivo de muy frecuente consulta. Recordemos que aquí estamos frente a lo que ordene el médico tratante. Toda la entrada de la prestación de los servicios en salud en Colombia está a través de las órdenes médicas. No es un tema de decisión de los pacientes o de autonomía de los pacientes en elegir, digamos, qué tratamiento, porque si así fuera, pues yo pudiera tutelar entonces porque tengo dolor de cabeza y considero que me tienen que dar un ibuprofeno. No, yo tengo que ir al médico y el médico me tiene que formular y me tiene que decir cuál es el medicamento. Si el médico en la fórmula médica le coloca medicamento, laboratorio tal, así en esas condiciones debe ser entregado por la EPS. Si el médico le coloca simplemente el principio activo y le entrega su fórmula a la usuaria va a reclamar el medicamento y a ella no le gusta ese laboratorio porque considera que debe ser otro. Ya en ese caso no podemos estar hablando de una irregularidad o de una violación de los derechos del paciente, porque el principio activo tanto de uno u otro laboratorio pues se encuentra autorizado para su comercialización y su suministro en Colombia y cuenta con su registro INVIMA. Entonces no pudiéramos en este caso ya estar escogiendo laboratorios de preferencia en medicamentos genéricos, salvo que el médico tratante así lo disponga en la fórmula médica que le entrega a la paciente, es decir, medicamento tal del laboratorio tal. Sería la única posibilidad de poderlo exigir de esa manera.
Si ella considera que un medicamento tiene más beneficios que otro, que un principio activo tiene más beneficios de otro, que seguramente pudiera pasar, debe conversarlo con su médico y debe solicitarle entonces a él que en la fórmula médica expida que el medicamento tendría que ser específicamente X medicamento con específicamente tal laboratorio desde el punto de vista de eficacia en el tratamiento. Sería la única opción, sí, pero pues son casos muy remotos porque los médicos entienden que el principio activo funciona en igualdad de condiciones para todos los medicamentos genéricos que se comercializan. Doctor Jesús González, abogado experto en medicina y medicamentos, muchas gracias por ayudarnos a entender y a responder las preguntas de nuestros televidentes. Carlos, a ustedes muchas gracias por la invitación, los felicito por el programa, ojalá que estos espacios se sigan dando y sobre todo en una coyuntura como la actual. Muy agradecido por la invitación. A usted muchas gracias por su tiempo. Nosotros avanzamos con mucha más información de servicio en este Bien Dateado en vivo, hablando sobre el acceso, control y precio de los medicamentos. ¿Le gustaría verificar el precio de los medicamentos antes de acceder a ellos? Pues preste mucha atención a estas herramientas que tiene el Ministerio de Salud, que seguro le serán muy útiles para usted y su familia. El Ministerio tiene implementado desde hace varios años ya una metodología para estar monitoreando los precios de medicamentos y regular los precios de medicamentos. Generalmente estos medicamentos se les ha regulado el precio hacia abajo. Con una serie de criterios donde se evalúa qué tanto se usan los medicamentos, qué tanto pesan dentro del sistema y dentro del gasto del sistema se van monitoreando los medicamentos y se eligen los cuales pasan a un proceso de referenciación internacional. Quiere decir que buscamos ese mismo medicamento, cuánto vale en alguno de los 13 países de los cuales sobre los cuales se toma referencia y se compara el precio que observamos en el país de ese medicamento con cuánto vale en los otros países. Si el precio en el que se observa, si el precio que se observa en el país está por encima de lo que se observa en los otros países de referencia, el precio se fija hacia la baja, más o menos o se fija en el percentil 25 de los precios observados internacionalmente como una referencia. El Ministerio usa la herramienta que se llama el SISMED, el Sistema de Información de Precios de Medicamentos, donde todos los que producen, comercian o compran medicamentos deben reportar cada trimestre los precios máximos y mínimos y los precios a los cuales o venden los medicamentos los laboratorios o los mayoristas venden los medicamentos o las instituciones prestadoras de salud u otras instituciones que compran medicamentos deben reportar los precios a los que se compran y a través de eso es que se va haciendo la vigilancia de los precios de medicamentos. La herramienta termómetro de precios la tiene disponible el Ministerio para uso de la ciudadanía hace aproximadamente unos 5 años. En esto, el objetivo de esta herramienta es permitirles a la ciudadanía que observe cuáles son los precios a los cuales se reportan los laboratorios o los mayoristas reportan los precios de venta de todos los medicamentos que hay. Esto permite, por ejemplo, comparar el precio que usted observaría en una farmacia y compararlo con cuanto al precio que lo comercializa ya sea el laboratorio o el mayorista. (9:23), hora de las ofertas para que puedas formarte y acceder a las plazas de trabajo. Llegan nuestros clasificados porque recuerde que en Bien Dateado estamos a tu servicio. Esta oferta laboral solicitada en Barranquilla, Atlántico, te puede interesar. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de 10 técnicos mecánicos con 24 meses de experiencia y habilidades en analizar las causas de los daños para determinar si es necesario las fallas de la máquina. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato obra-labor y tendrá un salario de 1 millón a 1.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud
solicitud 300-2392. El ICETEX y la Universidad de Concepción, en Chile, ofrecen cursos sobre ergonomía, bienestar humano en la nueva normalidad y su impacto en la productividad. Está dirigido a profesionales en ciencias de la salud, ingeniería y ciencias sociales. El programa se realizará en modalidad 100% online, con duración de 6 semanas. Si deseas conocer más información, ingresa a www.icetex.gov.co. ¿Vives en Puerto Carreño, Bichada y eres técnico en gestión documental? Esta oferta laboral te puede interesar. La Agencia Pública de Empleo se encuentra en la búsqueda de 10 técnicos en gestión documental con capacidad de liderazgo, facilidad para la oratoria, capacidad para trabajar en equipo y capacidad de organización, y que cuente con compromiso de formación continua. El aspirante que llegue al cargo se le realizará un contrato o prestación de servicios y un salario de 908.526 a 1.000.000 de pesos mensuales. Encuentra más información y aplica en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número de solicitud 297-8700. Y recuerda, en Bien Dateado, estamos a tu servicio. Niños y jóvenes del país con discapacidad afrontan la dificultad de continuar sus estudios en medio de la pandemia. La otra cara de la educación que se ve aquí, en los problemas para acceder a programas o instituciones donde puedan formarse y adquirir habilidades para su proyecto de vida. Te invitamos a conectarte con Bien Dateado para hablar de educación para personas con discapacidad. Queremos revisar cuál es el escenario que tiene esta población a la hora de encontrar recursos para su aprendizaje. ¿Cuáles son las barreras de acceso a la hora de cumplir sus deseos de enseñanza? ¿Cómo han afrontado esta situación en medio del COVID-19? En Bien Dateado, nos preocupamos por las comunidades y su inclusión. Conéctate este miércoles con Bien Dateado, desde las 8:30 de la mañana, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en estos 60 minutos de información de servicio que le entregamos a través de la pantalla de Canal Institucional. Recuerde que si tiene algún tema que le gustaría proponernos, es muy sencillo. Lo único que debe hacer es escribirnos a biendateadotv@gmail.com, nuestro correo disponible para que usted nos envíe sus sugerencias y sus comentarios. Nos vemos el próximo miércoles a las 8:30 en Bien Dateado en Vivo. Hasta pronto. Canal Institucional, a Colombia la hacemos todos. Mientras nuestros presentadores se preparan para entregarle una nueva emisión de fin de semana, nuestros ríos siguen ofreciendo sustento a muchos colombianos. Todos somos noticia. Por eso llega RTBC Noticias, para conectarnos con todo lo que ocurre de forma oportuna, dinámica y equilibrada. El noticiero de todos está aquí, el noticiero de la televisión pública. Lina Arbeláez, Camilo Pérez y Damaris Rodríguez, cada fin de semana con usted en RTBC Noticias, emisión fin de semana, sábados y domingos desde las 7 de la noche, por Señal Colombia. Píldoras contra la desinformación. Mito 5. ¿La vacuna modificará mi ADN? Muchos creen que al vacunarse con el tiempo les saldrá otro ojo, un brazo más e incluso vello azul por todo el cuerpo. La vacuna no modificará nuestro ADN, ninguna vacuna o biológico, como suele llamársele, modifica lo más profundo que está en el núcleo de nuestras células, el ADN. No. La vacuna lo que hace es generar una respuesta inmunológica. Nos da una memoria frente a cómo nuestro sistema inmunológico debe responder o contra virus o contra bacterias.
y en este momento contra el coronavirus que nos está generando un gran impacto. Contra la desinformación, tome una píldora al día. Más información en vacunacoronavirus.canalinstitucional.tv. Un mensaje de RTBC, Sistema de Medios Públicos.